Muy buenas tardes. Hoy quisimos hacer algo distinto y aprovechando el espacio del canal, le daremos una vuelta al mundo CONIFA y lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Ya tenemos nuevos clasificados a la Copa Mundial de CONIFA 2024 a celebrarse en Kurdistán. El grupo C en Europa, que tenía la particularidad de albergar tres equipos y que estuvieron distribuidos con los siguientes partidos. Resalta que todo se disputó en la arena Aerosol de Stigtereda. Este es el nombre húngaro de la ciudad de Mircea-Suk, perteneciente al distrito de Harghita en Rumania. Es el único grupo en Europa que tuvo dos clasificados a la cita mundial, uniéndose al equipo de Recia. Esto tras golear 8-1 a 14 del Tesino. Por lo que procederemos a hablar un poquito de los equipos involucrados. Cameria es un seleccionado que representa una región histórica de la península de los Balcanes y que en la actualidad se ubica en el extremo sur de Albania y el noroeste de Grecia. Forma parte de CONIFA de mayo de 2018 y quedaron cuartas en la Copa Europea de 2019 tras caer en semis ante Osetia del Sur, a la postre campeona. Kurdistán será su segundo gran torneo de este tipo. País Círculo fue establecido en 2013, ha participado en dos Copas del Mundo 2016 y 2018, tres con la de 2024 y en tres Copas Europeas con IFA. El grueso de sus planteles juega en equipos rumanos que provienen de regiones habitadas por la minoría húngara sícula, en la región central del país, tal cual como lo es la sede del grupo. En la Copa Europea de 2019 fue último. Pues bueno, continuando con el tema de las eliminatorias, se oficializaron los participantes de la Copa CONIFA Norteamérica, con Cuscatlán, Cascadia, Quisqueya y representantes de México. Se enfrentarán próximamente en Oaxaca. En otros frentes, CONIFA confirmó que la Asociación de Fútbol de Pakistán será nuevo miembro de la organización. Además, se ratifica el surgimiento de una liga de fútbol asociada, asegurándose de que el torneo cumpla con los estándares internacionales de competencia apropiados. El equipo, que se llamará Pakistan All Stars, estará participando en la primera edición de la Copa Asia 2023, que se disputará en agosto en Kopside, en Bélgica, y no en La Haya, como se había anunciado previamente. Es el décimo seleccionado asiático que forma parte de CONIFA actualmente. Tras su nombramiento hubo muchas dudas y cierto ruido con respecto a su estatus como miembro FIFA, ya que su federación ha sido suspendido por el organismo en varias ocasiones en los últimos años. Pero básicamente este sería un modelo similar al que se tiene con México, la ANMB, que es la selección que participará en la próxima Copa CONIFA Norteamérica, y la LMB. Todo esto se dio a principios de 2020 como alternativa a los cambios que había realizado la federación en el sistema futbolístico de aquel país, que convertirían al ascenso MX en una liga de desarrollo. Por aquí arriba dejo el video que hicimos del tema. La LBM fue la primera liga asociada al organismo que reúne representativos de etnias, naciones y estados no reconocidos del fútbol entero. Como dato curioso, podemos agregar que en la última convocatoria de este equipo asiático, Yusuf Butt fue titular y capitán. Butt nació en Dinamarca y también en la Copa Mundial CONIFA 2018 fue titular del equipo de Punjab, finalizando quinto en el torneo. Es curioso que la inclusión de Pakistán se haya dado el mismo día en el que se confirmó la suspensión de la Abjasia Artsakh. El partido en Sujumi entre estos dos equipos, correspondiente al grupo D de las eliminatorias, había sido aplazado debido a la inestabilidad en Artsakh, lo que impide participar en la fecha prevista. Hace poco Mer Abanesyan, presidente de la federación, confirmó que el equipo sigue preparándose a expensas de lo que pase con el bloqueo. Las federaciones tienen hasta el 31 de octubre para clasificarse a Kurdistán. Recordemos que Pakistán, como forma de solidaridad por los conflictos que ha tenido Azerbaiyán y Armenia, no la considera una nación. Hace poco se dio otra polémica con un equipo armenio. Armenia Occidental representa el territorio homónimo que actualmente se encuentra dentro de Turquía. Chipre del Norte, cuando supo de su participación, se retiró de la Copa Europea de Artsakh 2019. Hablamos de una república independiente de facto que controla la mayor parte de la región del Alto Karabaj y otros distritos de Azerbaiyán fronterizos con Armenia al oeste e Irán al sur. Después de la caída de la Unión Soviética, la región resurgió como fuente de disputa, celebrando en 1991 un referéndum que dio como resultado una declaración de independencia. El conflicto étnico condujo a la guerra de Nagorno-Karabaj. Artsakh se encuentra controlada de facto por un régimen separatista.
Para el torneo europeo del que fue sede en 2019, ya comentamos, utilizó el nombre más antiguo para designar a la 10ª provincia del antiguo reino de Armenia. Su historia es complicada y la comentada declaración no gustó en Bakú y Moscú para nada. Recordemos que las relaciones entre Turquía, que apoya a Chipre del Norte, y Armenia no son las mejores. Esto viene del genocidio armenio y las consecuencias que trajo a nivel humano y geopolítico. Artsaj es parte de Azerbaiyán, aunque en la práctica la situación cambia. No es la primera vez que los azeríes tienen alguna interacción con el universo no FIFA. Recordemos que Najikeban fue durante breve tiempo miembro de CONIFA. Poco después de aprobar su ingreso al organismo, decidió renunciar tras un reclamo de Azerbaiyán, país del que depende financieramente. Esto tras enterarse de la presencia de Artsaj como miembro. La República Autónoma de Najikeban es un exclave perteneciente a Azerbaiyán ubicado en la región del Cáucaso Meridional. En su historia resalta el hecho de que formaba parte de Armenia y que durante el genocidio armenio los otomanos lo ocuparon en 1918. Pues bien, esto es parte de la situación actual del universo Conifa. Fue interesante hacer algo distinto en el canal y bueno, los invito a suscribirse y estar pendiente de lo que se viene en el canal.